De camino a llevarle el almuerzo a mi marido, descubrí por accidente que el cuero del respaldo del asiento trasero del coche estaba rasgado. Llamé a Sam de inmediato y lo hice venir frente al coche. ¿Has prestado el coche a alguien últimamente? El tono de Sam se detuvo visiblemente por un instante. Ayer se lo presté a mi asistente, Elena. Se quedó dormida un rato al mediodía. Después de descansar, puede trabajar con más energía. ¿Por qué preguntas eso de repente? Su rostro no mostró la menor alteración, pero mi corazón cayó directamente al abismo. Con la voz temblorosa, traté de encontrar aunque fuera un rastro de culpabilidad en sus ojos. ¿Cuántas personas estaban durmiendo? Al ver mi pecho subir y bajar, Sam se mostró impaciente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás sospechando? Solté una risa fría. Lo arrastré hasta el asiento trasero y señalé la profunda marca de arañazo. ¿En qué postura hay que dormir para destrozar así el respaldo del asiento? Duerme otra vez y demuéstramelo. Capítulo 1. El cuerpo de Sam se tensó de golpe. Se quedó inmóvil un segundo y luego levantó la mano para apartarme. Demostrar que una mujer con uñas largas raye cosas es completamente normal. Estoy muy ocupado con el trabajo. ¿De verdad vas a montar un escándalo aquí por una tontería así? Sam siempre había sido una persona muy serena. Incluso si le dabas una bofetada, podía seguir hablando del asunto con total calma. Una reacción como esta, ¿no era el típico estallido de ira causado por la culpa? Al verme en silencio, suspiró profundamente y dijo con impotencia: hay una cámara de grabación en el coche. Si no me crees, ve a revisarla. Victoria, de verdad estoy muy ocupado. ¿Puedes no armar un drama ahora? Ese tono resignado, junto con el cansancio reflejado en sus ojos, hacía que yo pareciera una mujer irracional buscando pelea. Era tan buen actor que casi me eché a reír. Si en ese momento mi móvil no estuviera reproduciendo las imágenes de la cámara del coche, quizá realmente le habría creído. En la pantalla, dos cuerpos estaban fuertemente entrelazados. Las manos de una mujer se aferraban con fuerza al respaldo del asiento, proclamando lo intensa que había sido esa acción. Si no hubiera pedido a mi mejor amiga que me ayudara a recuperar ese video, jamás habría visto una escena tan espectacular. Yo aposté nuestros 7 años juntos a que él no me traicionaría, y él apostó esos mismos 7 años a que yo nunca revisaría realmente la cámara del coche. Evidentemente, los dos perdimos. Un dolor denso y punzante se extendió desde el pecho, como si miles de agujas se clavaran al mismo tiempo. Los ojos me ardían tanto que apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sam y yo llevábamos 7 años juntos, empezando desde cero, de trabajadores que vivían en apartamentos alquilados a las personas que ahora controlan un gran grupo empresarial. Soportamos juntos los días más duros y agotadores de la vida. Fuimos testigos de nuestras versiones más miserables y nos apoyamos mutuamente hasta llegar aquí. Habíamos creído desde hacía tiempo que el otro era el único en esta vida, y aún así terminamos en este punto. Me mordí con fuerza la parte blanda de la boca, pero aún así no lograba entender dónde había empezado todo a fallar. Sam no notó mi cambio. Me dio una palmada en el hombro y, como había hecho incontables veces antes para consolarme, frotó suavemente la parte superior de mi cabeza. Está bien, Victoria. Sé que todavía estás molesta porque el mes pasado no te acompañé a la revisión prenatal. Fui yo quien te hizo sentir insegura, por eso empiezas a sospechar de todo. Te prometo que pasado mañana sacaré tiempo para ir contigo a la revisión. Sí. Forzó una sonrisa familiar. Todo parecía exactamente igual que siempre. El corazón me dolía hasta sentirse hinchado. Un asco violento se revolvía en mi estómago mientras lo interrumpía con frialdad. Sam, ¿de verdad no me has traicionado? El Sam de 25 años me habría abrazado con fuerza y dicho con ternura: si algún día realmente me volviera ciego y hiciera algo que te traicionara, que me atropelle un coche al salir de casa y quede sin descendencia. Pero el Sam de 32 años apartó la mirada con nerviosismo. Incluso sus dedos temblaban. No pienses tonterías. Volvamos primero. Todavía tengo una reunión. La expresión nerviosa era idéntica a la de entonces, pero por dentro todo estaba podrido y apestaba. Al segundo siguiente, agarré la fiambrera que había traído. Abrí la tapa y se la volqué directamente sobre la cabeza. Sam, de verdad mereces morir. Mientras el caldo goteaba sin parar, saqué el móvil y reservé directamente una intervención de aborto. Bajo su mirada pálida como la muerte, llamé a mi amiga abogada. Quiero divorciarme. Ayúdame a redactar el acuerdo de divorcio. Lo quiero esta misma noche. Capítulo 2. Sam casi estaba reprimiendo la ira mientras me agarraba la muñeca con fuerza, con una expresión compleja en el rostro. Victoria, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Si el asiento está roto, se cambia. Si sospechas, revisa la cámara del coche. ¿Qué más quieres? ¿Vas a armar un escándalo sin parar?
Su pecho subía y bajaba con violencia, pero en la muñeca que había levantado se dejaba ver un reloj de hombre barato. Me eché a reír. Cuando recién empezábamos el negocio, Sam había sido ridiculizado por llevar cosas baratas. Desde entonces, siempre siguió un principio, o nada, o lo mejor. Y ahora, en un hombre con un patrimonio de cientos de millones, veía un reloj que no costaba ni 200, incluso con una inscripción SS en la correa. No tenía ganas de adivinar el motivo, y mucho menos de averiguar quiénes eran esos dos S. Sam notó mi mirada y, de forma instintiva, retiró la mano, dejando que la manga cubriera el reloj. En medio del silencio, su tono también se calmó. Es algo que repartieron entre los empleados de abajo, uno para cada uno. Me lo puse por compromiso y olvidé quitármelo. Si no pasa nada más, me voy. Amenazar con aborto y divorcio es bastante inútil. Dicho esto, se marchó sin esperar a que yo hablara. Me quedé allí, inmóvil, cuando recibí una solicitud de amistad. Soy Elena, la asistente de Sam. En mi corazón solo quedaban la apatía y el desierto. Acepté la solicitud. Siempre había pensado que un hombre tan orgulloso como Sam jamás se inclinaría ante nadie. Pero resulta que si cancelaría una conferencia internacional preparada desde hacía tiempo porque la mujer que amaba tenía dolores menstruales, que se inclinaría para disculparse ante los socios cuando lo cuestionaban, que incluso compraría personalmente todo tipo de artículos para ella, la abrazaría y la acompañaría hasta que llegara el agua caliente con azúcar moreno. De pronto recordé al hombre que, al comienzo de nuestro emprendimiento, ni siquiera quería asistir a compromisos sociales. El hombre que se negaba a beber una sola copa con la contraparte por un proyecto, incluso cuando yo bebía hasta provocarme una hemorragia estomacal mientras cerraba acuerdos por él. Al ver los mensajes que ella enviaba uno tras otro, comprendí que la traición había llegado mucho antes de lo que imaginaba. Ni siquiera un corazón entumecido podía resistir un cuchillo tan afilado. Un dolor ácido me recorrió el pecho. Cuando entré en su muro, la sangre se me heló y ya no pude contener el vuelco en el estómago. La joven tenía un rostro parecido al mío en un 70%, con el mismo estilo de vestir y hábitos similares al expresarse. Incluso tenía la misma edad que yo cuando conocí a Sam. Se parecía a mí, pero no era yo. Sus manos no estaban ásperas por el trabajo duro. Sus ojos conservaban la claridad de alguien que aún no ha sido golpeado por la vida. De repente recordé el año más pobre de mi vida, cuando de día corría de proyecto en proyecto y por la noche montaba un puesto de parrilla bajo el edificio de alquiler para ganar un poco más, con el cuerpo impregnado de olor a humo y grasa. Sam me agarraba las manos con dolor, culpándose una y otra vez hasta llorar. Antes tus manos eran blancas y suaves. Se volvieron así solo porque sufriste tanto conmigo. Victoria, lo siento. Dijo que le gustaba como era yo antes de haber pasado por tantas penurias. Así que realmente fue y se buscó a alguien así. Una ironía amarga brotó desde lo más profundo de mi corazón, y casi vomité todo el ácido del estómago. Señora Victoria, usted ha visto cómo es cuando él ama de verdad a alguien. También debería tener claro que ya no la ama a usted. En lugar de desperdiciar el tiempo sin sentido, es mejor hacerse a un lado cuanto antes y devolverle la felicidad a otra persona. ¿Devolverla? Casi me doblé de la risa. Deberías preguntarle a Sam por qué le gustas. Del otro lado parecieron quedarse sin palabras y hubo silencio. Tras un buen rato, envió una foto. Yo también estoy embarazada. El médico dijo que son gemelos. Sam ya ha preparado la división de bienes para los dos pequeños. En la foto, tomada a escondidas, se veía a Sam conversando con un abogado. La fecha de la imagen era exactamente la del último control prenatal que tuve. Y ese día, Sam me había dicho que tenía un contrato extremadamente importante que firmar. Capítulo 3. Esa noche, Sam no volvió a casa, pero lo vi en el muro de Elena, día 333 de nuestra relación. Dice que cada día a mi lado es un aniversario. No tengo nada, pero con él, lo tengo todo. Debajo aparecía la silueta de un hombre abrazando a una chica, bailando frente a un enorme ventanal de piso a techo. Con solo una mirada, lo reconocí. Era la primera casa que compramos tras el éxito de nuestro emprendimiento. Ese ventanal era exactamente el estilo que soñábamos tener cuando nos abrazábamos en aquel pequeño apartamento alquilado. Mis uñas se clavaron profundamente en la carne mientras mordía con fuerza mi labio inferior. En un instante de trance, mi mente se llenó de recuerdos de muchos años atrás, cuando acabábamos de comprar esa casa. También habíamos bailado un vals frente a ese mismo ventanal enorme. Sam me abrazaba igual que ahora, señalando los altos edificios fuera de la ventana y diciéndome, Victoria, vamos a bailar aquí toda la vida. Cuando tengamos hijos, los traeremos y bailaremos juntos. Bailaremos hasta que no podamos más. Y entonces nuestros hijos nos empujarán mientras bailamos. Todo solo va a ir a mejor. Aquella noche, frente a ese ventanal gigante,
Nos aferramos el uno al otro hasta el límite, diciendo las palabras de amor más conmovedoras del mundo, igual que esta noche, solo que ahora la intensidad era de ellos. Las emociones reprimidas se desbordaron por completo en un instante. Corrí al dormitorio y tiré todas las fotos de la boda. Después, adelanté la cirugía del aborto. Cuando la anestesia entró en mi cuerpo, recordé de pronto los primeros días tras casarnos, cuando Sam me abrazaba en el estrecho apartamento alquilado y soñaba en voz baja: Victoria, ¿crees que nuestro primer hijo será niño o niña? Sea como sea, seguro tendremos hijos y nietos por todas partes. Cuando tú seas una viejita y yo un viejito, un montón de mocosos nos rodearán llamándonos abuela y abuelo, y delante de ellos les contaré cuánto ama el abuelo a la abuela. Así que, Victoria, dame un hijo. Noches como esa, yo creía que durarían para siempre. Al salir del quirófano, vi en el teléfono todos los arreglos para las revisiones prenatales que Sam me había enviado. Sabía que era su forma de hacer las paces y dejar pasar el asunto sin más. Era tan absurdo que casi me hizo reír entre lágrimas. De inmediato, hice una llamada y contraté a más de una decena de personas para que fueran a esa casa del enorme ventanal. Rómpanlo todo. La casa está a mi nombre. No se preocupen por problemas legales. Al que rompa más limpio y con más fuerza, le pago más. El grupo avanzó con estruendo. Al entrar, Sam estaba abrazando a Elena, durmiendo profundamente. La ropa tirada frente al ventanal y varios preservativos usados en el basurero dejaban clara toda la pasión. Muy pronto, recibí la llamada de Sam. Victoria, ¿no podemos hablar las cosas bien? Dile a tu gente que se vaya. De fondo se mezclaban golpes fuertes con los gritos agudos y el llanto de una mujer. Sonaba como música celestial. Mientras la voz de Sam estaba al borde del colapso, el acuerdo de divorcio que envié por mensajería local llegó directamente a sus manos. Firma, luego llévate tu basura y lárgate. Si no, no me importa hacer esto aún más grande. Capítulo 4. Durante todos estos años, mi relación con Sam casi nunca tuvo problemas graves. Incluso las peleas eran escasas. Antes, cuando surgían conflictos, Sam siempre era el primero en retirarse de la disputa y esperar a que ambos nos calmáramos. Esta vez, hizo exactamente lo mismo. Junto con el acuerdo de divorcio ya firmado, llegó también un mensaje de texto. ¿Estás enfadada ahora? Me iré de viaje de negocios por unas semanas. Calmémonos los dos y luego hablemos bien. ¿Hablar del divorcio o de una relación de 3? No lo sabía. Pero al ver las fotos de Elena disfrutando del ambiente romántico de París, el pecho me dio un golpe seco de dolor. Recordé el año pasado, cuando Sam y yo caminábamos de la mano por las calles de París. Por desgracia, nos encontramos con alborotadores armados. En menos de un segundo, Sam se plantó delante de mí. La bala atravesó su pecho, rozando el corazón. Estuvo inconsciente durante 3 días enteros. Al despertar, lo primero que hizo fue culparse por no haberme dado un viaje hermoso a París. Y esta vez, cuando volvió a París, ya no era por mí. Encima de las fotos del viaje había una pequeña línea de texto. Dijo que me daría la boda más romántica, en el lugar más romántico del mundo. Mi corazón quedó hecho trizas. Respiré con dificultad, sin haber imaginado jamás que Sam pudiera llegar tan lejos. El pasado se convirtió en una cuchilla, y Sam era quien la empuñaba. Tras el dolor, recuperé la lucidez y empecé a preparar seriamente el divorcio. Cuando ellos fijaron el vestido de novia y el traje, yo reservé el vuelo y facturé el equipaje. Cuando eligieron el lugar de la boda, vendí todas mis acciones de la empresa. Cuando colgaron una enorme foto de boda en la entrada del hotel, faltaba solo 1 hora para que yo abordara el avión. Sam creía que había ocultado todo a la perfección, así que cuando aparecí en su boda con la jovencita, su rostro se volvió pálido al instante. Al verme avanzar paso a paso, vestida de gala, Sam abrió la boca una y otra vez, protegiendo firmemente a Elena detrás de él. Victoria, escúchame, Sam. Ni siquiera me he muerto todavía y ya estás tan ansioso por encontrar a una chica que se parezca tanto a mí y jugar a tu fantasía de sustituta. El hotel de la boda era el que me gustaba cuando viajábamos. El proceso de la ceremonia fue el que yo misma definí entonces. Incluso el vestido de novia fue un diseño hecho a medida según mis tallas de aquel año. Sam, ¿eres tan descuidado incluso con algo tan importante como el matrimonio? ¿Sabe esta joven que se casa por primera vez todo esto? Capítulo 5. Al oír mis palabras, el rostro de Elena cambió de inmediato. Su mirada se dirigió a Sam, con incredulidad acumulada en los ojos. Sam se giró instintivamente, justo a tiempo para recibir una bofetada contundente de la joven. Sam, dijiste que no era así. Me quedé en el mismo lugar, viendo cómo se enredaban y se jaloneaban, sintiendo solo una ironía profunda. Si no recuerdo mal,
Incluso esta iglesia fue elegida según el estilo que nos gustaba antes. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, y su rostro se volvió rojo por la rabia y el resentimiento. Sam, eres realmente repugnante. Sam me miró a mí, luego a Elena, completamente perdido, incapaz de decidir a quién consolar. Victoria, lo de hoy puedo explicarlo. Me miró mientras protegía a la joven detrás de él, permitiendo que ella le golpeara la espalda una y otra vez. La escena parecía hacerme quedar como la villana que había venido a arruinar la boda de una pareja enamorada. En la iglesia se alzaron murmullos por todas partes. Parecía que nadie entendía del todo lo que estaba pasando. Así que di unas palmadas y ordené a la gente detrás de mí que reprodujera las imágenes de la cámara del coche. Si quieres explicar, mejor explica esto primero. Dos cuerpos enredados. Los jadeos y los gritos llamándose por sus nombres atravesaron de inmediato toda la iglesia. El rostro de Sam cambió de golpe. Incluso la mano que sujetaba a Elena se aflojó, pero su mirada pasó de mi cara a mi abdomen. Ahora ya plano. Victoria, tú, ya lo sabías desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces de verdad abortaste al niño. Su voz temblaba, con un rastro de incredulidad. Lo miré con frialdad, observando el drama sentimental que estaba a punto de representar. Como era de esperar, al instante siguiente el rostro de Sam se enrojeció. Victoria, sabías lo difícil que fue conseguir este hijo. Lo sé. La sangre me subió de golpe, el pecho agitándose con fuerza. Jamás imaginé que tendría la desfachatez de cuestionarme así. En los 7 años que estuve con él, nunca logramos tener un hijo. Por eso tomé incontables medicamentos, consulté a innumerables médicos y, al final, pasé por más de una docena de tratamientos de fertilización in vitro antes de conseguir por fin un embarazo. Todo eso yo lo sabía, y él también. En la inmensa iglesia, los murmullos no lograban cubrir el sonido de nuestra respiración. Sam se quedó inmóvil un instante, ignorando incluso los gritos de la joven a su espalda. Avanzó hacia mí lentamente, paso a paso, y de pronto las lágrimas empezaron a caer. Victoria, no debiste ser tan impulsiva. Quiso extender la mano para abrazarme, para tocar mi vientre, para llamarme por mi nombre, pero al instante siguiente todo se convirtió en un grito. Ah, Sam, ¿recuerdas lo que dijiste una vez? Si alguna vez me traicionabas, merecías quedarte sin descendencia. Cuchillo blanco entra, cuchillo rojo sale. Sam se encogió en el suelo, retorciéndose de dolor, apretando los dientes. Me miró. En su rostro no sabía si lo que corría era sudor o lágrimas. En medio del caos, Elena fue levantada en brazos y llevada rápidamente fuera. Acompañó a Sam al hospital, uno para salvar una vida, otra para abortar. Y yo, abordé un avión rumbo a un país extranjero. Capítulo 6. Sam sintió como si acabara de despertar de un sueño larguísimo. En el sueño, tomaba a Victoria de la mano con una mano y sostenía a su hijo con la otra, de pie frente a un enorme ventanal de piso a techo, compartiendo una cena sencilla y común. La Victoria a su lado tenía ya finas arrugas en las comisuras de los ojos. Sus palmas seguían ásperas por el trabajo, y su cabello ya no era tan suave y brillante como cuando era joven, pero el leve aroma a naranja en su cuerpo era tan familiar, tan tranquilizador. Era su Victoria. Al despertar, la parte inferior de su cuerpo estaba entumecida, sin sensación alguna, se movió ligeramente, y una acidez inexplicable brotó desde lo más profundo de su pecho. Con el rabillo del ojo, vio a la chica que dormía en la cama de al lado. De manera instintiva, murmuró, Victoria. En el instante en que el nombre salió de su boca, un dolor desgarrador le atravesó la cabeza. Al mismo tiempo, oleadas de recuerdos invadieron su mente. Sam vomitó de repente por todo el suelo. Suciedad mezclada con sangre. Solo entonces su conciencia se aclaró por completo y comprendió lo que había ocurrido. Recordaba haber conocido a una chica muy parecida a Victoria. La primera vez fue en una entrevista de trabajo, cuando la chica apareció con un traje negro impecable. Por un instante sintió que veía a la joven Victoria que había luchado junto a él en el pasado, con el trato diario. Se sorprendió al descubrir cuántas similitudes tenía con Victoria, aunque también poseía su propia terquedad e independencia. Por primera vez, Sam se distrajo dentro de su matrimonio, entre cientos de aspirantes. Apartó el currículum de la chica y la colocó directamente como su asistente personal. Por eso, con culpa, le dijo a Victoria que ya no necesitaba ir tan seguido a la empresa. Afirmó que quería que se quedara en casa concentrándose en preparar el embarazo, cuando en realidad solo temía que ellas se encontraran. Aún así, Sam se advirtió una y otra vez que no debía cruzar la línea. Se mantuvo deliberadamente distante de la joven, hasta que la vio beber hasta provocarse una hemorragia estomacal en cenas de negocios, trabajar hasta altas horas de la noche y quedarse dormida en su escritorio.
e incluso soportar dolores menstruales tan intensos que la dejaban pálida, pero aún así insistía en mantenerse de pie con tacones altos. En ese instante, Sam pensó en demasiadas cosas. Pensó en la deuda que sentía con la Victoria joven, en las promesas que nunca llegó a cumplir, en todo lo hermoso que habían tenido en su juventud. Así que, por primera vez, canceló una reunión programada desde hacía tiempo para cuidar especialmente a aquella chica tan esforzada. Después de eso, Sam se dio cuenta de golpe de que su corazón había empezado a temblar. Un corazón que llevaba años sin pasión junto a Victoria, de pronto mostraba milagrosamente señales de su antiguo ardor. Ese cambio lo aterrorizó. Por un lado, veía a Victoria sufrir tanto por la fecundación in vitro. Por otro, se sorprendía a sí mismo proyectando su imagen joven en la asistente de la oficina. Era despreciable. No podía seguir equivocándose. Sam ordenó de inmediato a su secretaria que gestionara la salida de Elena. Una indemnización generosa y cartas de recomendación para otras empresas ya estaban preparadas. Pero la chica lloró y cayó de rodillas frente a él. No sé qué hice mal para que quieras despedirme a toda costa. Puedo aprender. Puedo cambiar. Entrar en esta empresa es una suerte inmensa para mí. Me he esforzado muchísimo en adaptarme. Dame otra oportunidad. Te juro que te dejaré satisfecho. Incluso su voz al llorar era igual a la de ella. La irritación creció en el pecho de Sam, y de pronto recordó muchos años atrás, cuando ofendió a inversores y casi llevó a la empresa a la quiebra. En aquel entonces, Victoria también había ido a espaldas de él, humillándose ante los inversores, disculpándose y suplicando. Cuando lo supo, Sam lloró como un niño y juró que jamás permitiría que Victoria volviera a sufrir semejante humillación, pero aún así, Sam se contuvo. Mandó a que sacaran a la chica, fuera de la vista, fuera de la mente. Esa noche hubo un banquete. Sam se encontró inesperadamente con Elena, trabajando como camarera. Sus miradas se cruzaron. La vergüenza y el apuro hicieron que la chica casi dejara caer la bandeja antes de salir corriendo. Junto a la fuente artificial del hotel, Sam la escuchó llorar mientras le contaba su dolor al agua. Fue allí donde Sam supo de los sentimientos de Elena hacia él. Racionalmente lo entendía todo, pero al verla así, ninguna razón podía sostenerse. Se quitó el abrigo y se acercó para envolver a la chica con él. En la suite presidencial del hotel, con la ayuda del alcohol, cruzó completamente la línea. En ese momento, Victoria estaba recorriendo el hotel en busca de Sam. Era la primera noche que Sam no regresaba a casa, la primera vez que estaba incomunicado. Y ese día, la fecundación in vitro de ella había tenido éxito. De hecho, cuando Sam presionó a la chica contra la cama, vio en su móvil la llamada entrante de esposa. Una y otra vez, la culpa se transformó en excitación, la irritación en pasión. Sam perdió por completo la razón. Después de aquel día, fue como si se hubiera abierto una compuerta, se volvió imposible de detener. Al principio, pensó que, dado que Victoria no había logrado quedar embarazada durante tanto tiempo, tal vez sería mejor dejar que Elena tuviera al niño y traerlo a casa para criarlo. Incluso había preparado el futuro arreglo de Elena después del parto. Casualmente, tras aquella noche de desaparición, Victoria decidió esperar a que el embarazo se estabilizara antes de contárselo a Sam. Así que la noche en que Sam acompañó a Elena y confirmó su embarazo, también recibió la noticia de que Victoria estaba embarazada. El pasado se enredó como un nudo caótico, dejando la mente de Sam completamente confundida. ¿Amaba realmente a Elena? Pero al ver a Victoria destrozada, dejó de importarle todo. Incluso pensó de inmediato en hacer que Elena abortara y cortar por lo sano. Entonces, ¿por qué había traicionado a Victoria de todos modos? ¿Solo porque Elena se parecía a ella cuando era joven? Justo cuando estaba al borde del colapso, la chica de la cama contigua se movió. Sam, ¿dónde está nuestro hijo? Capítulo 7. Elena se obligó a incorporarse. Su vientre ya plano lo decía todo. Recordó las palabras que Victoria había pronunciado en la boda y miró a Sam, con el rostro completamente pálido. Lo que ella dijo, ¿es verdad? ¿No? Era una pregunta, pero el tono era de absoluta certeza. Elena estaba al borde del colapso. Una acidez dolorosa le atravesaba el pecho. En realidad, desde el principio sabía que se parecía a Victoria. Por eso había aprendido deliberadamente todo sobre ella. Su forma de hablar, su manera de vestir, absolutamente todo. Solo para poder entrar en la empresa de Sam. Para su sorpresa, se convirtió directamente en la asistente de Sam. Al principio, solo quería aprovechar ese parecido para conseguir un buen trabajo, pero el contacto diario hizo que quisiera cada vez más. Especialmente cuando Sam rompía sus propias reglas por ella una y otra vez. Su corazón se desbordaba sin control. Más tarde, cuando Sam le pidió que renunciara,
Solo entró en pánico por un instante. Enseguida utilizó la información que había obtenido como asistente para aferrarse a su última oportunidad. Las personas son codiciosas. Al principio, solo quería estar a su lado. Al final, quiso poseer por completo su corazón. Al ver el cuidado meticuloso que él le brindaba, incluso posponiendo una y otra vez las revisiones prenatales de Victoria por ella, y llevándose aquel reloj barato sin importar las miradas ajenas. Realmente creyó que Sam se había enamorado de ella, de Elena. Después de otro encuentro íntimo, escuchó con sus propios oídos a Sam admitir que la amaba, así que se atrevió a pedir más. Anheló una boda, anheló convertirse de verdad en esposa de ese hombre, pero tenía muy claro que Sam no se divorciaría por ella. Por eso dejó marcas a propósito en el asiento del coche, y cuando vio a Victoria discutiendo con Sam, fue a agregarla como contacto. Todo había avanzado exactamente como lo había planeado. Entonces, ¿por qué había terminado de esta manera? Las lágrimas caían sin control, sus hombros temblaban, hundió la cabeza entre las rodillas, esperaba, anhelaba que tal vez Sam se acercara a consolarla, con que él la abrazara una sola vez. Estaba dispuesta a perdonarlo todo, a creer que Sam realmente la amaba, pero en el largo silencio, solo escuchó un leve suspiro. Lo siento, soy yo quien les falló a las dos. Te compensaré. Una casa, un coche, dinero, trabajo, lo que pidas. Ignorando el dolor de la cirugía reciente, Elena saltó de la cama y, con todas sus fuerzas, le dio una bofetada a Sam. Sam, dijiste que a quien amas es a mí. Su grito desesperado, mezclado con respiraciones agitadas, dejó en el aire únicamente el sonido de sus alientos. Lo siento. Solo entonces Sam comprendió que lo único que siempre había querido era compensar a la Victoria que había sufrido junto a él en su juventud. No culpes a Victoria. Elena se derrumbó por completo. De inmediato presentó su renuncia y arrojó el anillo que había llevado puesto menos de 24 horas. Pero casi al mismo tiempo, Sam vio aparecer en el grupo corporativo el video de él y Elena en el coche. En apenas un minuto, Sam lo borró por completo. Aún así, muchos ya habían visto claramente quiénes eran los protagonistas. Pero Sam no tenía ningún ánimo para consolar a la Elena que se venía abajo. Después de 7 años juntos, él conocía a Victoria igual de bien, si no hubiera quedado completamente destrozada, empujada al límite y decidida a cortar de raíz. Jamás habría hecho algo tan definitivo. Ignorando la sangre que se filtraba de la herida abierta, empujó a Elena, que lo bloqueaba exigiendo explicaciones, mientras marcaba frenéticamente el número de Victoria y se dirigía hacia la salida. Solo cuando la llamada no conectó, Sam se dio cuenta de que había sido bloqueado. De inmediato ordenó a su secretaria investigar a dónde podría haber ido Victoria. Durante todos estos años, salvo por viajes de trabajo, ella casi nunca había salido sola de la ciudad. Esa misma noche, Sam recorrió todos los lugares que él y Victoria habían visitado desde que se conocieron. En cada sitio, su corazón se hundía un poco más. Cuanto más claras se volvían las memorias, más doloroso era el tormento. Recorrió toda la ciudad en la que habían pasado 7 años juntos, cada rincón, pero no encontró rastro alguno de ella. Sam incluso publicó mensajes de disculpa en todas las pantallas gigantes de los centros comerciales de la ciudad. Los días pasaron uno tras otro, sin ninguna noticia, hasta que, en la tercera noche de búsqueda, Sam finalmente regresó a casa. En el instante en que abrió la puerta, el aroma familiar hizo que su corazón saltara, para luego hundirse al segundo siguiente. La casa estaba completamente a oscuras, vacía, desierta. Al llegar al dormitorio, Sam se desplomó por completo sobre la cama. Al abrir los ojos, se dio cuenta de golpe de que más de la mitad de la habitación había desaparecido. Desesperado, abrió armario tras armario y corrió al vestidor. Finalmente, encontró en el cubo de basura las fotos de su boda con Victoria y todos los objetos de pareja, incluidos el anillo y el comprobante de la cirugía de aborto. El colapso llegó en un instante. Debería haberlo notado antes. Desde aquella noche frente al ventanal, ya debería haberlo notado, pero siempre creyó que era lo bastante listo como para engañar a Victoria, tratándola como a una tonta. Incluso después de ser descubierto, pasó esa misma noche celebrando un supuesto aniversario con Elena en la primera casa que él y Victoria habían conseguido con toda su juventud. Era ridículo hasta el extremo. Sam no se atrevía a imaginar con qué determinación Victoria había vaciado la casa de todo, ni cuánta presión había soportado para ir sola al hospital y abortar al hijo que tanto les había costado conseguir. Al pensarlo, la vista de Sam se oscureció de golpe. Un dolor insoportable se apretó alrededor de su corazón, y cayó pesadamente al suelo. Capítulo 8. Cuando Sam volvió a despertar, lo primero que pensó fue en el acuerdo de divorcio.
Sí, él y Victoria aún no habían ido a registrar oficialmente el divorcio. Compró al azar una tarjeta SIM local y llamó de inmediato a Victoria. Victoria. En el instante en que la llamada se conectó, la otra parte reconoció su voz y estuvo a punto de colgar. Sam se apresuró a hablar, adelantándose antes de que cortaran. El registro del divorcio. Aún no hemos registrado el divorcio. Aunque quieras divorciarte, no puedes desaparecer sin decir nada. Al otro lado, el gesto de colgar se detuvo. Tras un largo silencio, Sam escuchó la voz de un hombre. De acuerdo, se lo transmitiré. Toda la sangre del cuerpo de Sam pareció congelarse. Apenas podía creer lo que acababa de oír. Una voz masculina. Victoria estaba con otro hombre. Pero cuando reaccionó, la llamada ya se había cortado. Volvió a llamar. Nadie contestó. Una oleada de celos le subió desde lo más profundo. Sam deseaba poder aparecer de inmediato frente a Victoria, pero lo único que tenía era un número de teléfono, y del otro lado no respondían. Esperó desde el amanecer hasta la noche, y de la noche hasta el amanecer. Por fin, Sam recibió una solicitud de amistad en WeChat. Era el abogado de Victoria. Después de coordinar con el abogado los asuntos del divorcio, finalmente obtuvo una noticia clara. Victoria regresaría para completar los trámites con él, olvidándose por completo del asunto del otro hombre. Sam comenzó a prepararse esa misma noche. Se encerró en el despacho durante varios días seguidos y luego fue expresamente a mandar a hacer el mismo traje que había llevado cuando le propuso matrimonio a Victoria años atrás. Un mes después, en la entrada del aeropuerto, por fin vio a Victoria, tal como había esperado. Pero junto a ella había un invitado inesperado, un hombre. Le resultaba vagamente familiar. Sam agarró a Victoria y la llevó detrás de él, intentando separar a ese hombre de ella. Victoria, en cambio, lo recorrió con una mirada fría de arriba abajo, como un pavo real desplegando las plumas. Vestía un traje de alta costura, exactamente del mismo estilo que cuando le propuso matrimonio años atrás. En una mano sostenía un enorme ramo de rosas. Hacía años que Victoria no veía un ramo tan grande. Era ridículo. Ella se soltó de su agarre y se giró para subir al coche. Victoria, quiero hablar contigo a solas. Cuando Sam dijo esto, sus ojos se clavaron con fuerza en el hombre a su lado. Victoria solo se volvió para mirarlo una vez. Después de terminar los trámites en el registro civil, hablaré contigo. Por un instante, Sam se sintió herido, pero temiendo que Victoria se arrepintiera, no tuvo más remedio que seguirla. Quiso que Victoria subiera a su coche, pero ella hizo un gesto con la mano y paró un taxi. Durante el trayecto, el ánimo de Sam era extremadamente complejo. Por un lado, verla significaba que aún había esperanza. Por otro, la actitud de Victoria le provocaba una profunda inquietud. Cooperó dócilmente con ella en todo el proceso. Lo que pensaba, sin embargo, era que de todos modos aún quedaba un mes de periodo de reflexión. No fue hasta salir del registro civil que finalmente obtuvo la oportunidad de hablar a solas con Victoria. ¿Qué quieres decir? Victoria, me equivoqué. Sé que lo que hice fue repugnante, pero de verdad solo la traté como si fueras tú. Todo lo que no pude darte cuando éramos jóvenes se convirtió en arrepentimientos. Solo quería compensar a la tú de aquel entonces, pero me equivoqué. Estaba confundido. Ya me has castigado suficiente. Podemos dejar de pelearnos, por favor. Ni siquiera preguntaré quién es ese hombre. Dile que se largue. Volvamos a casa. Sí, sé que aún no puedes perdonarme, pero estoy dispuesto a esperar el día en que volvamos a empezar. Tú me amas. 7 años juntos. No puedes soltarlo así como así. ¿7 años? Sam, tú lo sabes. Lo sabías todo y aún así hiciste esas cosas tan asquerosas. Incluso cuando te lo pregunté de frente, seguías engañándome. Dices que querías compensarme, pero en realidad solo estabas buscando una excusa para justificar que te gustaba una chica joven. ¿De verdad crees que nunca te comparé con ella? Una joven hermosa que te idolatra, y una mujer envejecida, sin pasión. ¿Y ahora te atreves a decir que todo esto fue por compensarme? Sam, la primera vez que te acostaste con ella, ¿en quién pensabas? ¿A quién llamabas? ¿A quién veías? Cuando te enredabas con ella una y otra vez frente a ese ventanal, ¿de verdad nunca pensaste en lo que habíamos planeado allí? Deja de buscar excusas. Todavía contarás como persona decente si apareces aquí puntualmente dentro de un mes. Si no, nos veremos en los tribunales. Dicho esto, Victoria lanzó con todas sus fuerzas el anillo que Sam había martillado a mano durante mucho tiempo en secreto en el despacho. 6 años atrás, cuando él le propuso matrimonio, también había sido un anillo hecho por él mismo. En aquel entonces, alguien lo empujó, el anillo se le escapó de la mano y cayó en una alcantarilla. Ahora que el mismo anillo aparecía de nuevo, Victoria solo quería volver a verlo en el fondo de la alcantarilla.